Bueno, ahora sí vamos a darle pues la bienvenida al doctor Osvaldo Moreno, consultor político. Siempre es un placer conversar con tan querido maestro. ¿Cómo está, maestro? Doctor Moreno, buen día. Gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo. Justamente vamos a hablar del tema de la consulta popular y elecciones seccionales, ¿no? Temas de coyuntura política y bueno, pues que son de interés de toda la ciudadanía, Jaime. Doctor Moreno, buen día. Buenos días. Un gran abrazo a todas las personas que nos miran, nos escuchan. El gusto, sin duda, es mío. Me encanta verlos, escucharlos. Y bueno, y de vez en cuando atenderlos cuando la tecnología no lo permite. A la orden. Doctor, bueno, dentro de todo lo que está viviendo el país, el tema de la Policía Nacional, este hecho que ha conmocionado a todo un país y ha trascendido hasta fronteras, la desaparición de una abogada dentro de la escuela de policía y que todavía no sabemos, ya ha pasado más de una semana, se han dado hechos como el asesinato acá en Guayaquil de un fiscal, la inseguridad que sigue campeando en este país. Pero a ratos como que esa inseguridad desde las propias autoridades de gobierno no está la inseguridad. A veces cuando veo que habla el presidente de la República, hablan sus ministros, nos dan a entender que el país está funcionando a plenitud, que las cosas están bien. Y ahora en medio de todo esto se ha lanzado una consulta popular para preguntarle al pueblo si en realidad está de acuerdo que se reduzcan los asambleístas, si quiere que los fiscales, las autoridades de control, no las elijan el Consejo de Participación Ciudadana, sino a través de la Asamblea y la terna vaya por el presidente de la República. Bueno, en fin, tantas cosas. ¿Esto qué es? ¿Una cortina de humo para distraer a la gente? ¿O en realidad el gobierno está buscando cambiar al país? Bueno, reiterando el saludo a toda su audiencia y al panel. Mire, con respecto a las preguntas, todavía estoy expectante y a la espera del informe que éstas tengan de parte de la Corte Constitucional. Yo creo que ese es el primer paso. En principio, creería que alguna o dos preguntas estarían de alguna forma conculcando derechos. Entonces, tendríamos que esperar en ese sentido y en ese contexto, ver qué dice la Corte Constitucional. Algunas preguntas, por ejemplo, el reducir la asamblea me parece un tema excesivamente coyuntural. Me parece que es una de esas mentiras o tendencias que se dan de ciertos sectores en las redes sociales que son lastimosamente los únicos los que el presidente entiende o tiene a la mano en su celular. Pero yo no creo que reducir la Asamblea Nacional sea de alguna forma la solución a nada. Si usted revisa el porcentaje de parlamentarios por determinada cantidad de habitantes en cualquier lugar, ni siquiera hablemos del mundo lejano, hablemos de Uruguay, Brasil, Colombia, nosotros estamos bajo la media. Realmente me parece un tema, como le digo, coyuntural. Vamos a hablar de algunas preguntas que he escuchado o leído. El tema de la extradición me parece otra fantasía también. Creo que ves demasiadas series de narcos en Netflix. Está comprobado, no lo digo yo, usted puede ver las estadísticas, que en países como Colombia, por ejemplo, hay dos mitos que nos intentan instalar. Primero, que la famosa base de mando. Déjeme decirle que Colombia es el país que está infestado de bases militares, y desde que está infestado de bases militares norteamericanas, cada año rompe el récord mundial de producción de cocaína. Es más, Colombia, cuando no tenía las bases, no era el principal productor de cocaína del planeta, era Bolivia. Hoy Colombia es el mayor productor de cocaína del planeta y está infestado de bases norteamericanas. Y es el país con Centroamérica. Y nos está infectando a nosotros también, pues, porque la droga ahora viene por Ecuador. Y sobre todo, y Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia son los países que más extraditan delincuentes. Entonces yo no creo que la figura de extradición sea la solución, todo lo contrario, es una forma de, primero, de conculcar nuestra soberanía, y segundo, de mostrar nuestra absoluta incapacidad de sostener y aplicar justicia en nuestro país,
y tener que buscar el tutelaje de potencias extranjeras. Entonces, yo no creo que la extradición sea la solución. Ojo, cuidado, que se me entienda bien. Creo que hay que aplicar un sistema carcelario fuerte, donde lamentablemente usted veía, hoy día había una gran farra, solo faltaba que inviten al gobernador en la penitenciaría electoral. Realmente esto es una vergüenza. De ahí hay otras preguntas que de pronto usted me podría hacer acuerdo, por ejemplo, con respecto a la designación al tema de la fiscalía. Yo creo que muchas de las cosas que nos plantea el jefe de Estado, o quienes lo rodean, porque a veces no tengo idea cómo funciona, es el hecho de que, por ejemplo, se nos hace una pregunta sobre que haya más rigidez o que se aplique la ley en la formación de partidos y movimientos políticos. Se supone que para eso está el CNI, entonces estamos hablando de que el tema es aplicar la ley, pues ya solo falta que nos pidan eso con respecto a la Fiscalía, al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, realmente yo no he visto, salvo la primera pregunta, que me parece súper interesante, ahí sí formular un debate, analizarlo a la altura y la seriedad que el tema merece, por ejemplo, el de que las Fuerzas Armadas colaboren, que sean coayudantes de la fuerza pública. Ese tema sí me parece interesante en la discusión. Pero el resto de preguntas, algunas como ya le planteé, me parece que son totalmente, no siquiera voy a decir demagógicas, coyunturales, y no sé en estas instancias qué tanto puede iniciar el gobierno una consulta en una situación tan complicada como la que están pasando a nivel de gobernabilidad, credibilidad, etcétera. Doctor Moreno, reducir el número de asambleístas. No, los ecuatorianos eligieron a 137 asambleístas y bueno, según la Constitución, para las siguientes elecciones generales del 2025, el número podría ascender a 152 asambleístas, ¿no? Habla también de esa reducción. Y parece que el pueblo, porque en los comentarios que nosotros podemos ver, bueno, es una pregunta que es media aceptable para el pueblo, obviamente por todo lo que se ha dado en la asamblea, ¿no? ¿Cómo ve usted esa pregunta? Como le había planteado a su compañero y a la audiencia, el Ecuador está lejos de la media de asambleístas o de parlamentarios a nivel ni siquiera mundial, a nivel latinoamericano. Uruguay, Brasil, usted puede revisar la cantidad de parlamentarios o representantes por X cantidad de habitantes, y Ecuador está incluso bajo la media. Sumado a que dentro del presupuesto, toda la Asamblea Nacional no utiliza ni representa el punto, creo que representa el punto 00078 del presupuesto general del Estado. Me parece una medida demagógica y totalmente, como le dije, coyuntural, apegada a un gobierno donde sus receptores son influencers, donde hay gente que cree que la intelectualidad se basa en cuántas series de Netflix viste, y ya vemos el país en qué estado se encuentra. Entonces yo no creo que la vía sea reducir la Asamblea. Como le había comentado a su compañero, sí hay temas que creo que ameritan discusión, como los que le he planteado hace un momento. Y el tema de eliminar las facultades de designar autoridades por el Consejo de Participación Ciudadana y bueno, y que éstas vuelvan a la Asamblea. Bueno, también hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana bastante coyuntural. Sí, yo creo que el problema no es cómo elegir las autoridades, sino quién las elige. Me da la impresión de que eso ha sido el gran problema, lamentablemente, de las instituciones o del Ecuador. Aquí no está en discusión la discusión o que usted y yo estemos hablando, no, hay que despolitizar la designación de los organismos de control. No, es quién las maneja, como el tema de la justicia. El problema no es cómo ponemos el Consejo de la Judicatura, sino quién lo va a manejar. Y eso lamentablemente hace que el debate se debilite. Yo, por ejemplo, escuchaba el otro día con bastante atención y curiosidad de que definitivamente el tema medular no es quién preside el Consejo de la Judicatura, sino quién lo pone. El problema no es si está politizado, sino qué políticos lo manejan. Entonces, creo que la discusión tiene que ir más allá de lo coyuntural, insisto, y de soluciones de fondo, no de forma de finalmente qué vamos a hacer por esta única vez o cómo vamos a hacer para que esas autoridades de control las designe yo y no los otros. Doctor Moreno, a ver, autonomía en la Fiscalía, quitarle la competencia al Consejo de Participación Ciudadana para la elección de autoridades, reducir el número de asambleístas. Estos tres temas son, bueno, netamente políticos. ¿En qué beneficiarían al gobierno? Yo a veces tengo la duda de pensar por dónde el gobierno busca oxigenarse, porque lamentablemente las circunstancias que vive el país son bastante preocupantes, pues, ¿no? Para mí vivimos un colapso del Estado en su totalidad, un colapso del Estado en el ámbito de la gestión,
un colapso del Estado en el ámbito de su poder y un colapso del Estado en el ámbito de la ejecución. En el ámbito del poder, usted está viendo que prácticamente la delincuencia ganó la guerra, al menos hasta este momento, hasta ahora, la delincuencia se ha tomado el país. Guayaquil, por ejemplo, ya está dentro de la media de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y en ascenso. Usted ve, por ejemplo, el colapso de los servicios públicos. ¿Cómo no? Yo le comentaba el otro día a un medio de comunicación, ¿cómo no va a estar desatada la delincuencia si usted en este momento no existen ni placas para los vehículos? Lo que dan es un papelito. ¿No se ha fijado usted que toda la ciudad está llena de carros con papelitos pegados? Vaya pues usted un site y reproduzca placas en serie. Entonces, vaya, saque una licencia de conducir, vaya, saque una cédula. O sea, el colapso total de los servicios públicos, el IE, los hospitales públicos. Y lo más terrible, cuando hablaba del problema de ejecución, no lo digo yo, lo dicen las cifras, a duras penas los ministerios han ejecutado un 30% de lo asignado, digamos, de la ejecución presupuestaria. Y eso viene de la cabeza, pues eso sumado a los recortes que empezó a hacer Moreno, aunque hoy por hoy estoy dudando, si yo siempre pensaba que no iba a haber nada más peor, no iba a haber algo peor en la historia que la gestión de Moreno, pero hoy ya estoy pensando que versus el gobierno actual, Moreno se ve como un estadista. Ya Moreno compite con Correa en este momento, si comparamos con Lazo. Pero en todo caso, ese colapso de los sistemas públicos, para mí tiene una explicación. Y el hecho es que usted ha estado en los medios durante algún tiempo, y tu compañero también. El presidente está rodeado de personas que siempre nos dijeron que el Estado era un estorbo, que el Estado era un parásito, que el Estado te robaba, que el Estado era gallinazo, que es moral evadir. Entonces son gente que no cree en el Estado, y la catástrofe que estamos viviendo solo valida lo que siempre han planteado. O sea, yo no los veo que decimos qué, porque son gente que incluso hacen parir a sus hijos en Miami en algunos casos, no todos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, gente que no tiene una visión del país, gente que cree que el mundo está en Netflix, gente que habla en inglés, en español, pero piensa en inglés, y eso es lo de menos, porque eso es personal. Yo también tengo muchos amigos que son así, pero el problema es que ese tipo de personas tienen que estar lo más lejos de la conducción del Estado, porque usted ya ve los resultados. Por supuesto, no tienen sentido de pertinencia de realmente lo que es el Ecuador, lo que significa el Ecuador y el bienestar ciudadano. Hay una descomposición social, doctor Moreno. Lo vemos ahora con el caso de la abogada Bernal, ¿no? Porque los hechos sí, si bien es cierto, pues estamos viendo pues que hay faltas dentro de la escuela de la policía, que se permiten cosas que no se deben permitir, que poco más y con el respeto que se merece es una discoteca, por no decir otra cosa, la escuela de la policía, ¿no? Pero hay una descomposición social. Esa descomposición social que efectivamente sí se viene arrastrando ya bastante tiempo, pero que en este gobierno ha despuntado pues en lo máximo. ¿Hay solución para aquello? ¿Realmente podemos pensar como país que en el tiempo que le queda al presidente Lazo se puede mejorar en algo, o simplemente nos sentamos a esperar que nos caigan los garrotazos y a contar los días para que termine este gobierno? Mire, y esto es súper interesante, usted que es docente universitario. En los últimos 20 años que vengo observando, estudiando y analizando la opinión pública nacional, ha habido dos instituciones que siempre han estado muy bien valoradas por sobre las peores crisis institucionales que ha tenido el Ecuador. Y en primer término son las Fuerzas Armadas o la Fuerza Pública, y en segundo lugar la Iglesia Católica. ¿Correcto? Siempre ha sobrepasado los parámetros del 70, 80, 75, 80% de aprobación, de admiración, etcétera, etcétera. Estas dos instituciones. Y en los últimos tiempos hemos tenido dos hechos que nos llaman a la reflexión. El primero, el ingreso del señor Nasa, o don Nasa, como le llamaban, a la Recoleta. La Recoleta es la sede, es como nuestro Pentágono, digamos, es la sede del poder, de la seguridad nacional. Imagínese usted. Y segundo, que dentro de una escuela militar de formación, policial, haya sucedido, yo no puedo determinar con precisión qué es lo que sucedió, pero sí hay cosas que sí están pasando. Primero, no aparece la persona que está acusada, y segundo, no aparece la persona que está desaparecida. ¿Ya? Entonces, este tipo de hechos, primero lo de Don Nasa, porque más allá de que si entró un delincuente es el lugar, el símbolo, lo que representa la Recoleta. Y segundo, lo que acaba de suceder en la Escuela de Formación de Policía, los que tienen que cuidarla a usted, a mí,
Y lo digo con conocimiento de causa y lo digo con firmeza porque este año la famosa reforma tributaria se encaminó para darle facilidades a los grandes capitales y a reventarnos a la clase media. Espérese, Marcio, me cuenta. ¿Sí? Cuando tengamos que declarar el impuesto a la renta este año. Entonces sí tenemos capacidad para poder reclamar qué está sucediendo, porque este tema es grave y gravísimo, básicamente porque nuestra fuerza pública, nuestras Fuerzas Armadas, y lo voy a decir pausado y en voz alta, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, no merecen pues este tipo de situaciones. Y más allá de lo que está pasando, la impunidad. Yo no he escuchado que nadie haya sido de baja o sancionado por lo de NASA. Yo escuchaba ayer al ministro, yo pensé que era un meme o pensé que era un sketch, que la culpa era del portero. O sea, y escúcheme bien, la culpa era del portero. Dejaron que me ríen la tragedia, pues no, esto es una tragicomedia. Entonces, este tipo de situaciones las vamos a estudiar con vergüenza en el futuro cercano. Entonces, yo creo que la fuerza pública, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, deben entrar en un proceso de depuración para seguir siendo la luz de la patria, para seguir siendo, mire, le voy a decir esto muy brevemente. Yo me formé en el Cono Sur, me formé en la República Argentina, tuve muchos compañeros paraguayos, brasileños, uruguayos y chilenos. Y la imagen que la gente de mi generación tenía de sus Fuerzas Armadas era terrorífica, tétrica, versus la imagen que tengo yo, todavía la conservo, de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas en mi infancia iban a los primeros a una tragedia, ¿quiénes eran? ¿Se acuerda usted? Bueno, usted no sé si nacía, ¿se acuerda la tragedia de la Josefina? Cuando hubo la tragedia de la Josefina, que fue una catástrofe, fue casi una hecatombe que sucedió en la provincia de la Suárez, fueron nuestras Fuerzas Armadas, nuestros conscriptos, nuestros oficiales los que fueron allá. Cuando ha habido epidemias, yo recuerdo, bueno, la gente es muy joven, aquí hubo epidemia de difteria. ¿Quiénes eran los vacunadores? Las Fuerzas Armadas. Durante la guerra de Paquilla, que yo era, bueno, tenía 5 o 6 años, recuerdo los soldados tocándonos la puerta, llevándonos comida. Todavía no había una amenaza de guerra total. Las Fuerzas Armadas. Ni me cuento el CENEPA. Entonces, esa institución gloriosa, que ha sido orgullo de nosotros los ecuatorianos, o sea, no pueden suceder este tipo de situaciones, y yo sí creo que es momento, y lo digo con dolor, que esa parte minúscula, pero era microscópica, le puedo decir, esto sí lo puedo asegurar, y lo digo como un dogma de fe, porque creo en mis Fuerzas Armadas, en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, de que ese porcentaje minúsculo del 0,0000000 y se me acaban los ceros, hay que depurarlo. Y eso depende del presidente de la República porque es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos viviendo una situación, no sé si voy a decirlo como los hermanos evangélicos, con todo respeto, al final de los tiempos, pero lo que está sucediendo en el Ecuador ya merita, no sé si un carajazo es la palabra o un manazo en la mesa, pero requerimos ya de actores políticos, no para conspirar. ¿Qué sacamos sacando a la su aborrero? ¿Para qué? Vamos a pasar de Ramito a Rambón o de Kiko al Chavo. No, yo sí creo que se necesita un gran llamado y una conciencia nacional porque estamos tocando a fondo. Acaban de asesinar a un fiscal, a quien tuve el gusto y honor de conocer y ser su amigo, a nuestro amigo Escobar Fiscalito, una persona que siempre estuvo, no porque yo no sé si todo muerto es bueno, pero si era el amigo así que, oye, ¿quién está el fulano? Siempre a veces uno le llama, oye hermano, se me perdió la cédula, pero es abogado, pero habla serio, pero siempre estuvo a las órdenes. Lo matan a Fiscalito, que Dios quiera que su muerte no se en vano, a nuestro amigo compañero de Sea Católica, al pie de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el mensaje para la opinión pública? Entonces, a 100 metros de un UPC. Por Dios. Entonces, este colapso que estamos viviendo, en el cual usted y yo, en este momento, adicional al sobrepeso, la edad, el género, etcétera, etcétera, la comida, ya tenemos un factor de riesgo adicional, que es la inseguridad. Hoy en día, Guayaquil está entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta al corte de hace 4 meses. O sea que podríamos cerrar el año de manera peor. Y los candidatos están dedicados, están compitiendo entre ellos en los likes, están compitiendo quién pone más likes, quién hace más el ridículo en TikTok, y no tenemos una alternativa, doctor Moreno, para la discusión. Dígame. Y lo que más llama en el asesinato del fiscal llama la atención es que para las autoridades, tanto de policía y del gobierno, lo que les ha llamado la atención a ellos es los $3.800 que tenían en el bolsillo. O sea, el resto no importa. Imagínense cómo quieren tratar de desviar todo lo que ha ocurrido dentro del asesinato del fiscal. Oiga, yo voy a defender la memoria de mi amigo. Fiscalito, en paz descanse, nuestro gran amigo Fiscalito. Cualquiera de la Universidad Católica de esa generación se lo puede decir. Un hombre que lleva más de 20 años en el servicio público. Y no estamos hablando de una millonada. Eso es lo que
hoy en día uno puede pagar de impuestos. Y eso podría haber sido hasta el sueldo de él. O sea, ¿qué les importa? Pues cuánto estamos hablando. Y mire, tengo estupidez, perdóneme que lo hable así. Si fueran más de $10.000 por último, que usted está facultado para aportar hasta $10.000 sin tener que dar explicación entre comillas. Exacto. ¿No? Estamos hablando de 3.000, a mí no me sobran $3.800. Pero una persona, ¿y qué fecha fue el asesinato del señor fiscalito? Le voy a decir siempre así, lo voy a recordar con cariño. Fue casi quincena. O sea, ¿cuál es el problema si cargaba $3.800? Pues eso es lo que se gasta en una cena, algunos de estos ineptos que creen que la política es Netflix, que rodean al presidente. Por favor, más respeto. Que nos den respuestas al país. Que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas retomen el rumbo de la nación y sean la luz de esperanza y faro de ejemplo. Lamentablemente, mientras el comandante sea un inepto, no vamos a poder tener resultados. Perdóneme que se lo diga así. Le voy a hacer más transparente. Solo por hablarse de usted y su compañera, o nuestra compañera, porque me siento así ya en este espacio. Yo ya no sé si era entrevista. No, o sea, mire, a mí me criaron, siempre me enseñaron, mi padre que en paz descanse y mi madre que está viva, que todavía tengo miedo. Siempre me decía, si no tienes nada bueno que decir, no hables de nada ni de nada. Ya no quiero una entrevista, señor periodista, no sé qué bueno puedo decir. Yo no tengo poder financiero, yo tengo guardaespaldas, yo soy un hombre común y corriente, un hombre de este pueblo bueno que ande a pie como usted y como la compañera. Entonces, por Dios, no nos merecemos el Ecuador que estamos viviendo. No nos merecemos el Ecuador que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo? Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, ¿de qué manera se sostiene el gobierno en medio de tantas cosas que estamos viendo, desinstitucionalización de las entidades públicas? Usted va a sacar un pasaporte y le dicen venga en 4 meses o venga en 2 meses, va a sacar la cédula, tiene que esperar 15 días o un mes. Tantas cosas que estamos viendo y que en realidad uno dice, ¿y cómo es que este presidente se sostiene cuando hasta hace poco, 3, 4 años, usted iba a sacar una cédula y se la entregaban en 10 minutos, 15 minutos máximo? Mire, esto lo voy a decir a alguien que yo no conozco al presidente, ni lo voy a nombrar, al que estaba antes de Moreno. No tuve contratos en el gobierno con ese señor. Usted no me entrevista por primera vez, muy crítico en algunas instancias de ese gobierno. Es más, hasta me llamaron amigos cercanos. Oye, cuidado, te dan tus sabadazos. ¿Se acuerda usted de los sabadazos? Estaban en cadena nacional. Eso era un abuso. Yo creo que eso era un abuso, porque no tenías tu capacidad de respuesta, pues, ¿no? Pero yo sí debo reconocer, para quienes no querían ese gobierno, de ese señor, que no hace falta nombrarlo, ¿usted quiere que desaparezca la historia? Bueno, yo sí quiero que desaparezca para siempre el señor Correa. Lo voy a nombrar en la historia. Pero para borrarlo de la historia del señor Correa, la única forma es, si la cédula antes tomaba 20 minutos, que tome 10. Si el pasaporte tomaba 30 minutos, que tome 15. ¿Me explico? Si las carreteras, oiga, vaya usted, vea carrera medular, arteria nacional, Barbanera, Cumandá. Por Dios, hasta mire el parámetro, hasta con el gobierno de Moreno. Bueno, yo rescato de Moreno que tuvo 2 grandes ministros. Que tuvo a Gabriel Martínez en Obras Públicas y el ministro de Agricultura, ¿no? Lazo. Un ministro Lazo, me acuerdo, por una política que Barbanera que me pareció interesante. Pero al menos Moreno tuvo 2 gestores. Y dentro de esos gestores y con toda la austeridad, la Barbanera Cumandá, que es la vía para quienes nos escuchan, para ir desde Guayaquil a Riobamba, bueno, digamos que estaba mantenida. Yo los invito, no los voy a invitar porque me va a decir, Moreno está loco. Traten de evitar ir a Riobamba por la vía original, váyanse por Guarani, cruzan por el Arenal, que es una maravilla. Está destruida. Oiga, yo desde hace no más de 10 años yo no veía, no sé si usted se acuerda de esas personas con unas palas ahí ayudando, colaborando, porque el Estado no llegaba. Familias enteras reponiendo la vía con pala. La mendicidad se ha disparado y no me digan que son venezolanos. Por supuesto que siempre hubo mendicidad. Pero es una brutalidad. Ahora cada semáforo es un centro de refugiados, un centro de acogida. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasó con el Estado? Entonces queremos borrar al correísmo. Perfecto, supérenlo. Si no, prepárense. Porque yo creo que lo que se viene, si no es correísmo, podría ser hasta Leonidas Issa, que también en lo personal no me disgusta, creo que es un fenómeno que hay que analizar. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Y los llamados a resolverlo no lo están haciendo. Yo creo que están más preocupados en filosofar, y por eso siguiendo la explicación que le daba. Ellos no creen en el Estado, nunca creyeron. Para ellos la mano invisible, o sea, la nada. Esto planteaba un filósofo, porque la gente dice que Adam Smith y Marx eran economistas. No, señor, eran filósofos. Un filósofo maravilloso para Adam Smith, pero la mano invisible es la nada. Entonces ellos creen en su cabeza, como un dogma de fe, que
la mano invisible, o sea, los privados después van a venir y van a resolver el problema. Entonces Juan, Pedro y María solo pueden pagar, van a poder acceder a los servicios públicos. Doctor, tengo una última pregunta de mi parte. Pasando al tema de la consulta nuevamente. Hace 2 días atrás, o ayer, el señor Polibio Córdoba presentaba unas encuestas de que posiblemente la consulta, la mayoría de las preguntas, tendrían algunas el 85%, otras el 80%, otras el 75% de aprobación en caso de que se lleve adelante esta consulta popular. ¿Qué criterio merece esto, doctor? ¿Esto sería tal vez una boya para el presidente Lasso? Mire, en este país todos nos conocemos, todos, sin excepción, todos. Por eso yo siempre digo a mis alumnos en la gran mayoría de posgrados, grados, que siempre eso me decía que está vivo Bernardo Manzano, mi maestro, él siempre nos decía, ay, ustedes que yo sepa que se meten en algún acto de corrupción, me voy con fuerte a darles palo. Entonces, en este país todos nos conocemos, entonces todos sabemos las encuestadoras a quién pertenecen, cómo funcionan, y no digo que sean buenas o malas. Lo único que le puedo decir, y yo respeto a Polibio Córdoba, me parece un hombre ya mayor, un hombre que me gusta más, que soy sincero, más que sus estudios coyunturales, los estudios que hacía Segato para Naciones Unidas, maravillosos estudios de opinión con indicadores sociales. Pero también Ángel Polibio decía, o la firma Segato decía que Lasso casi que ganaba en primera vuelta pues la elección pasada. Entonces, creo que es muy temprano, no voy a descalificar a una firma investigadora, no sé los detalles de la muestra. Probablemente, que es lo que pasa con muchas empresas de opinión, que te dicen hemos encuestado al Ecuador y cuando ves la ficha técnica es Guayaquil y Turbano, que representan el 22% del paro nacional. No voy a cuestionar la metodología ni el trabajo de Ángel Polibio, pero sí voy a cuestionar que todavía es muy temprano, como para efectos de tener una proyección. Y ojalá, pues ojalá, a mí me encantaría estar convencido que esas cifras son las que son o las que salen, porque eso indicaría que la gente está satisfecha con el gobierno nacional. Pero es una ecuación un poco extraña que un gobierno que lo rechaza al 85% tenga a la inversa en algo que propone. Lo veo un poco difícil y como le dije al inicio de la entrevista, yo estoy a la expectativa del pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver finalmente qué preguntas sí son las que vamos a discutir y no en estos foros. Doctor Moreno, bueno, usted acaba de decir algo muy cierto, ¿no? Ya no confiamos en las encuestadoras, ¿no? Ya parece que se equivocan bastante en ese análisis de resultados. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo ve el panorama en las próximas elecciones seccionales? Hablemos de pronto de ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, las prefecturas, ¿no? Del Guayas, ¿no? La prefectura también puede ser de Los Ríos también, que tenemos bastante coyuntura también ahí. ¿Cómo ve usted en términos generales? Por fin usted me hace una pregunta que no me genera problemas. Qué bueno. A ver, primero que qué bonito verla siempre. A mí me gusta mucho ser entrevistado por usted. Mire, a ver, las elecciones locales tienen una lógica totalmente distinta a las de orden nacional. Yo creo que hay que partir desde ahí. Unos dirán, no, pero es que el gobierno, y hay que ser transparente y decirlo. La gente en los temas locales está en otra discusión. En el aseo de calles, los prediales, las canchas de fútbol, los parques. Para mí como vecino, acuérdese usted que el poder local, el poder municipal, es el espacio de poder más cercano a los ciudadanos. Entonces, para mí es mucho más fácil ir a reclamarle al alcalde Daule, o al alcalde Durán, o a la alcaldesa de Guayaquil, de pronto si me pongo en plantonera fuera del municipio me va a recibir o me va a ver, que hacerlo en Carondelet, por poner un ejemplo. Entonces, hay que tener claridad primero el tipo de elección que es. Las elecciones locales tienen una lógica totalmente diferente, donde ni siquiera existe la ideología. Aquí la discusión no es la economía, no es izquierda, derecha, centro, sino temas locales. Es una elección vecinal. Y dentro de esa elección vecinal, bueno, yo veo un Quito, digamos, las plazas más importantes, podría hablar yo de 3 en principio. En el caso de Quito, un Quito que otra vez está fraccionado, y una ciudad en la que cualquier hijo de vecino con 20% de intención de votos es alcalde. Y uno lo quiere. No es gratuito que no lo quiera participar. Entonces es un Quito muy disperso, sin un liderazgo consolidado todavía. Bueno, esto de Quito es viejo, hace bastante tiempo que Quito no genera un liderazgo nacional. La prefectura de Pichincha, aparentemente la señora Pavón sería la favorita. Habría que ver un poco más adelante que las listas estén inscritas y calificadas como para poder tener más claridad. Un Azuay donde aparentemente los actores políticos, el alcalde trata de encontrarse a sí mismo, de poder ser una alternativa a la reelección.
una prefectura donde todavía no hay tampoco actores definidos, pero me parece que como que la elección pasada la gente apostó a lo nuevo, a los outsiders. No sé si Yacu tenga la misma credibilidad que tuvo al momento de haber dejado la prefectura en su momento. Y una plaza como la provincia del Guayas y Guayaquil. En la provincia del Guayas yo creo que está para cualquiera, por lo menos en todos los estudios de opinión que he visto, del primero a primera, pongámoslo así, al cuarto o cuarta, no hay una diferencia de 3, 4, 5 puntos. O sea, mejor dicho, de la primera o primero al quinto o quinta, no hay 5 puntos diferentes, o hay 5 puntos diferentes. Eso, si uno revisa el margen de error, podría estar dentro del margen de error. Entonces, hoy al menos creo que en Guayas podría suceder cualquier cosa sin perjuicio, que creo que quienes tienen más estructura y aparato serían los socialcristianos con la licenciada González y el correísmo con la doctora Viñada. Digamos que son los que tienen aparato, porque la elección de prefecto del Guayas es una elección de más de 3 millones de electores. Es un monstruo de elección. Pero, al menos hoy, del primero primera al quinto quinta, no hay 5 puntos diferentes. Entonces, está para cualquiera. Y Guayaquil, una alcaldesa que está tratando de ser, bueno, voy a corregirlo. O sea, una alcaldesa que todavía no se consolida como Nebot y Flores Cordero en su momento. Que sí, es favorita, es cierto, que sí, que cuenta con el aparato socialcristiano, que sí, que digamos que está arriba en las encuestas, pero no tiene la misma potencia o solidez que tenía en su momento Flores Cordero y Nebot cuando se iban a reelegir. Un Jairala que a pesar de no haber roto su pacto con el correísmo, que para mí fue un error, pero esa es mi opinión, todavía no lo siento como ese contendor del tú a tú. Está en camino, está en ascenso, pero todavía yo no veo no veo una amenaza, digamos, latente, pero sí veo una preocupación presente. Que en cualquier momento, no tengo estudios a la mano, tengo información de hace 20 días, casi un mes, pero yo creo que lo que tendría que definirse en los próximos 2 meses es si simple termina consolidándose como Flores Cordero o Nebot, o finalmente entra en una tanda de penales por el momento con quien podría ser su contendor, que es el licenciado Jairala, un candidato, digamos, de ahí tenemos otros candidatos, el candidato del correísmo que siempre va a estar presente, que siempre tuvo su 10-12%, lo veo así estancado desde que salió el candidato. Y este muchacho, digo muchacho porque es joven, Duarte, que yo lo califico como una hormiga, como una pulga, el tipo está que salta, está aquí, está allá, no voy a decir desesperado, pero está hiperactivo. Pero esto funciona así, eso veía en Guayaquil. Las provincias, bueno, a mí me encantan las provincias, yo de hecho viviría en Manabí, feliz de la vida, se come muy bien por allá. Un Manabí que se supone que es la plaza tradicional del correísmo, en Los Ríos el resultado que obtuvo el correísmo en la última elección fue una locura, casi 60%, pero sería un error de mi parte analizarlo con la misma lógica nacional. Entonces, de pronto en un mes, que ya estén todas las candidaturas calificadas, inscritas y consolidadas, y si queremos más información, podría emitir un criterio más amplio. Doctor, algo que sí podemos de pronto analizar así en estos tiempos tan breves es la fragmentación que hay. No hay un abanderamiento que había hace 8 años de un partido político. Esto significa que no hay líderes, esto significa que no hay hacia dónde seguir y que la gente empieza a dispersarse, ¿no? Y se fragmenta. No hay un voto duro en sí de gran parte de la población. Si bien es cierto, dentro de las seccionales de las ciudades, bueno, uno vota pues por esos problemas locales, por el personaje, si es conocido, si es amigo, si se crió ahí, no se crió ahí, todo el mundo lo conoce, lo sigue, el papá del hijo del papá. Ok, perfecto. Pero esto, al fin de cuentas, cuando vienen las elecciones nacionales tiende a ser una argolla, ¿no? Porque, bueno, pues van arrastrando esos votos de quien llegó a la alcaldía y las va poco a poco se van encaminando y se va haciendo una argolla para quien quiera, pues, ocupar un puesto en Carondelet. Podríamos decir que cuando lleguen los resultados, esta fragmentación al final del partido va a tocar también cuando lleguen unas elecciones nacionales. Porque no tenemos un líder, no tenemos una bandera, ya el correísmo sí tiene su voto duro, pero ya no es el correísmo. Y tampoco el social cristiano, sí, el social cristiano tiene sus seguidores, pero no es el social cristiano, y así sucesivamente un sinnúmero de partidos. Mire, algo que hay que entender un poco para analizar al Ecuador es la carencia o la debilidad de su sistema de partidos. Y el sistema de partidos de un país termina siendo el reflejo de sus instituciones. Y a mí en ocasiones me genera un poco de, no risa, amargura, al contrario,
de que usted y yo estemos debatiendo como que si el único problema institucional que tiene Ecuador es el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea. Ojalá fuera solo así. Entonces, el tema de los partidos políticos en nuestro país termina siendo el reflejo de nuestra realidad, de nuestra debilidad, de nuestra tragedia institucional. No hay partido. Yo no puedo usted invitarla a militar un partido político, sígueme, y vamos a militar toda nuestra vida política. Ok, doctor, y al final de pronto si se solucionaría eso, de pronto reduciendo el número de partidos. No, mire. ¿No? ¿Quiénes somos usted y yo para conculcar el derecho de participación de alguna persona? No, para nada. Yo no creo que el problema sea, acuérdense, cuando mandamos a hacer tesis a los estudiantes. No es un problema cuantitativo, cuidado. No es un problema cualitativo. Es un problema de contenido. Es un problema de sustancia. Es un problema de agenda. La cantidad puede ser 20, 30, 500, 100, 500, como decimos los montubios. No. Es un problema es cuál, hay que pensar en cuál. Yo siempre escucho que en los medios hablamos de las encuestas, prima primero, prima segundo, prima tercero, eso es una tarea cabal. La parte cualitativa es la más profunda porque nos da los porqués. Entonces, desde mi perspectiva... Pero lo que pasa es que también usted sabe, doctor, mejor que nadie, que de los propios partidos crea otro partido para fragmentar, eso también es una estrategia. Usted, maestro, lo conoce muy bien, entonces de repente tenemos una gama de partidos. Carla, esto también podría ser la pregunta del tema de los partidos políticos puede ser algo inductivo para que la gente salga a votar y todo le vote sí al gobierno. Mire, la cantidad de partidos, reitero, yo no creo que sea el problema de fondo, eso es forma. El problema de fondo es, le pongo un ejemplo. Para la formación política hay un material maravilloso que está en internet, hay dos que yo recomendaría ver. Un domingo a esta gente, en vez de ver esas series onanistas mentales que son Netflix, pónganse a ver el manual de conducción política, y si pueden tomar nota, voy a hablar pausado, aunque no tengo que aclarar en mi propio país que hablamos rápido, como cuando la semana pasada estuve en Argentina y Paraguay trabajando. Manual de conducción política de Juan Domingo Perón. Lo voy a volver a repetir. Manual para la conducción política de Juan Domingo Perón. Hay varios, pero el que dura casi 3 horas. Si usted tiene un domingo, véalo. ¿Sí? Y segundo, hay una clase, se llama la clase de la escuela de cuadros. Voy a repetirlo pausadamente. Clase de escuela de cuadros del APRA, donde el profesor es nada más y nada menos que Alan García. Yo los estoy mandando a ver como a mis estudiantes de pensamiento político latinoamericano, 2 joyas, 2 materiales explicados por el propio Perón y el propio Alan García, tanto en la Argentina como en el Perú. Ahí hay una explicación sobre cómo se construye la conducción. Yo podría añadir que hay 3 factores que no se dan. Primero, es el reclutamiento. Tenemos que ir a las universidades, a las calles, a reclutar a los obreros. Reclutamiento. Segundo, formación, la capacitación. Y el tercer y más importante, que aquí se sataniza, porque la gente habla por hablar, es el adoctrinamiento. Por eso es que el 90% de la clase política ha circulado, como dicen en México, como chapulines, por el 100% de los partidos políticos. Y no es culpa de los políticos, simplemente no hay sistema de partidos sólido. Entonces, yo pensaría, reitero, que el problema no es la cantidad, sino la calidad, y finalmente es momento que los partidos empiecen a entender que hay que apostar a procesos. Mientras los partidos, como el socialcristianismo, por ejemplo, sean un set de televisión, que parece más Canal 6 que otra cosa, creo que no vamos a tener resultados en materia institucional. Probablemente en materia electoral lo tenga, pero a lo largo del tiempo lo veo complicado. Doctor, finalmente ya la última pregunta, le prometo que esta sí es la última, y por favor que sea lo más concreto posible. El tema de Quito y Pichincha, ¿cómo podría verse esa elección final? Porque ahí hay varios candidatos, está Yunda, que todavía no sabemos si será el candidato al final de esta contienda, porque el TCE seguramente se va a pronunciar después de un tiempo. Está Pavel Muñoz, para la prefectura de Pichincha está Paola Pavón, por ahí hay otro candidato o candidata que también está perfilándose como un candidato fuerte. Bueno, en fin, ¿qué podría pasar en Pichincha? Bueno, como se lo dije en el transcurso de la entrevista, no sé si usted o a su compañera, Pichincha lamentablemente Quito hace más de 20 años que no genera un liderazgo nacional, probablemente desde Borja. Y en ese escenario hay una fragmentación tal que cualquier hijo de vecino que tiene 20% de intención de voto puede ganar la elección. Y creo que Yunga los tiene. Creo que el correísmo tiene la mitad por lo menos. No descartaría a la señora Maldonado.
de ahí tienes a los como 5 candidatos de los que viven, digamos, los que viven en el mismo conjunto en Cumbayá, más o menos como aquí en San Moronó, en un conjunto todos son candidatos, ¿no? El señor, no recuerdo el nombre, Freire, creo que es. Freire. El señor Alarcón, que son personas inteligentes, ¿eh? Pero no hay, digamos, un sentido de cohesión o una dinámica de formar una coalición. Pero que no conecta mucho con el pueblo. Que gana alguien de izquierda, derecha, centro, lo que sea, sino una persona que presente un proyecto de ciudad. Mira lo que pasa en Quito, el metro sin usar bajo tierra. O sea, eso es una vergüenza. Y perdóname que lo que se lo diga porque lo he dicho en varias ocasiones. Si Nebot o Correa fueran alcaldes de Quito, ya ese metro estuviera funcionando. Ahí está la ausencia de liderazgo. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista. Habíamos pactado 20 minutos, pero nos hemos pasado 40 minutos de entrevista. No, yo feliz de verlo. La próxima entrevista será en estudios, ¿ah? Lo comprometemos. Si estoy en el país y no me hacen madrugar, lo voy a entender. Yo feliz de la vida, encantado. Lo esperamos con un cafecito, ¿ya? Cafecito Manaba, porque aquí... Y las empanadas de la Gauchita. Dale. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Maestro, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Esa fue la entrevista con el doctor Osvaldo Moreno, consultor político. Hemos hablado de varios temas.